4.9. Determinación de volúmenes con equipo electrónico. Determinación de áreas. Para la determinación de los volúmenes de material en corte o terraplén es necesario el cálculo previo del área de las secciones de construcción, y para ello existen tres métodos que se consideran los más comunes en la práctica profesional. Estos son: 1. Método gráfico. De igual manera que el método analítico, se procede a subdividir el área a partir de líneas verticales a una separación constante formando trapecios y dos triángulos en los extremos. Se procede a acumular las distancias de dichas líneas marcándolas en una tirilla de papel. El área se obtiene con la multiplicación entre las marcas extremas en la tirilla por la equidistancia de las líneas verticales. Ejemplo: se determinará el área de terraplén de la sección transversal del cadenamiento, 0 más 200, por el método gráfico. Paso 2. Se trazan líneas a una equidistancia de 1 metro. Paso 3. Para la primera área, se tiene una longitud de tirilla de 0.57 metros y una equidistancia entre líneas de 1 metro, por lo que el área es de 0.57 metros cuadrados. Conforme se avanza, se hará uso del comando dist para visualizar la longitud de la tirilla. Teniendo en cuenta que la equidistancia entre líneas es de 1 metro, se obtendrán las áreas de los tramos restantes. Paso 4. Al finalizar, el área total es la suma de la multiplicación entre las marcas extremas en la tirilla por la equidistancia de las líneas verticales, dándonos un área total de 11.63 metros cuadrados. 2. Método analítico. Consiste en la descomposición de la sección en figuras regulares trazado líneas verticales por los puntos de quiebre del terreno y de la sección de construcción. Se determina analíticamente el área de cada figura y se suman para obtener así el área total. Ejemplo: se determinará el área de terraplén de la sección transversal del cadenamiento, 0 más 200, por el método analítico. Paso 1. Se apagarán los layers para tener a la sección transversal limpia. Paso 2. Una vez estando la figura limpia, procedemos a la división de figuras regulares. La primera figura consiste en un triángulo. El área del triángulo es el cociente de multiplicar la base por altura y dividirlo entre 2. Paso 3. La segunda figura regular es el trapecio. El área del trapecio se obtiene sumando la base mayor con la base menor, esto entre 2, por la altura. Paso 4. Con el comando dist, vamos obteniendo los datos para poder calcular las áreas. Para este paso nos apoyamos de una hoja de cálculo de Excel, que contiene las fórmulas para calcular el área, dependiendo si se trata de un triángulo o trapecio. Para el área 1 se tiene una base de 2.4931 metros y una altura de 1.38 metros, por lo que el área queda de 1.72 metros cuadrados. El área 2 tiene una base mayor de 1.38 metros, una base menor de 1.2649 metros y una altura de 2.3 metros, por lo que su área es de 1.72 metros cuadrados. Paso 5. Una vez calculado todas las áreas, se suma, dando un área total de 11.50 metros cuadrados. 3. Método mecánico, planimétrico. El planímetro es el instrumento que más se presta para la determinación de las áreas por ser de uso práctico y preciso. Para determinar el área, se fija el polo en el punto conveniente y se coloca la guía trazadora en un punto de la sección. Se toma la lectura inicial y se sigue el perímetro de la figura con la guía hasta volver al punto de partida, haciéndose una nueva lectura. La diferencia entre estas lecturas multiplicada por una constante será el área buscada. Para comprobar el dato obtenido se repite la operación, debiendo estar la diferencia entre ambos resultados dentro de la tolerancia establecida. El cálculo de área de las secciones del tramo, Tulapilla, San Andresito, concadenamiento, 0 más 3 ceros, al 3 más 60, se obtendrá con ayuda de CivilCAD de la siguiente manera. Paso 1. Desplegamos el menú de CivilCAD. Paso 2. Nos recorremos a la opción Altimetría. Paso 3. Después, seleccionamos la opción Secciones. Paso 4. Procedemos a seleccionar Volúmenes y enseguida Procesar eje. Paso 5. Nos pedirá seleccionemos un perfil del terreno, así que procedemos a seleccionar nuestro perfil previamente obtenido y trazado. Paso 6. Una vez que identifique que existe eje de proyecto, nos desplegará un menú
Este menú nos preguntará si queremos dibujar secciones tipo ABCD, damos en la opción Sí. Del lado inferior derecho se muestra una barra azul que nos indica que se están cargando los datos del eje de proyecto. Paso 7. Se abrirá el menú de Secciones y volúmenes. Procedemos a editar nuestros valores de la sección transversal, ya que se haya desplegado el menú. Para distancia derecha e izquierda, daremos un valor de 20 en ambos lados. Este valor indica la longitud de la retícula generada por sección transversal. Paso 8. Se abrirá el menú de Secciones y volúmenes. Procedemos a editar nuestros valores de la sección transversal, ya que se haya desplegado el menú. Para distancia derecha e izquierda, daremos un valor de 20 en ambos lados. Este valor indica la longitud de la retícula generada por sección transversal. Paso 9. Ahora seleccionamos Cuneta. Nos pedirá que definir la cuneta para corte y terraplén. Procedemos a modificar valores. En H1, propondremos un valor de 1, en H2, un valor de 0, para V1, será de 0.33 y en V2 de 0, damos clic en Aceptar. Paso 10. De regreso en el menú Secciones y volúmenes, damos en el botón Definir, nos aparecerá un diagrama de una sección proyectada. Paso 11. Comenzaremos por editar nuestros valores, proponiendo en el recuadro de datos de tramo, una distancia de 3.50 metros, y una pendiente del -2% para el bombeo. En automático nos calcula el desnivel. Paso 12. Damos clic en Editar capas, y colocaremos los siguientes valores de proyecto, iniciando con carpeta dando un espesor al centro de 0.10 metros, una base de 0.15 metros, una subbase de 0.20 metros, una subrasante de 0.30 metros y una subyacente de 0.50 metros. Al finalizar de ingresar los valores, se podrá observar cómo se generarán nuestras secciones con las dimensiones correspondientes. Procedemos a dar clic en Aceptar. Paso 13. Damos clic en Opciones, se nos despliega un menú, revisamos que esté activa la opción de Generar archivo resumen y Dibujar curva masa, damos clic en Aceptar. Paso 14. Después de haber realizado todas las modificaciones necesarias con datos respecto a nuestro proyecto de Tulapilla San Andresito, procedemos a dar clic en la opción Aceptar. Paso 15. Enseguida nos generará un archivo XLS y se nos pedirá que lo guardemos con un nombre. En este caso, el archivo se llamará Datos de resumen definitivo y guardamos. Paso 16. Esperaremos a que se generen nuestras secciones. Este proceso tardará unos minutos. Se podrá ver en la barra inferior cómo se van procesando las estaciones y en la pantalla de nuestro AutoCAD se verá cómo se va generando nuestro proyecto solicitado. Paso 17. Una vez generado el archivo se mostrará con todos nuestros datos en forma de tabla. Este archivo nos muestra los datos del proyecto como elevaciones, despalme, capas, sobreelevaciones y ampliaciones. Lo que nos interesa de este archivo, para el llenado del formato de registro y cálculo de la ordenada masa, es la hoja de cálculo con nombre, resumen. En esta hoja tenemos las áreas y volúmenes de todas nuestras secciones transversales generadas para el proyecto Tulapilla San Andresito, con estaciones que van del 0 más 3 ceros hasta la 3 más 60. Registro y cálculo de la ordenada curva masa. El procedimiento de cálculo del registro para la obtención de las ordenadas de curva masa se presenta a continuación. Para iniciar el cálculo en la hoja de curva masa es necesario copiar los datos de nuestra hoja de cálculo, resumen, a la hoja de registro y cálculo de la ordenada curva masa, justamente como se encuentra, ya que la hoja de cálculo está programada para realizar los cálculos por sí sola, a excepción de que se deben introducir las pendientes de entrada y salida manualmente. 1. Estación. En esta columna se anotan los kilometrajes de las estaciones correspondientes a las secciones en estudio, es decir, a cada 20 metros, y en los puntos de interés. En este caso, se vincularán las estaciones de nuestra hoja, resumen. 2. Elevación terreno. En esta columna se anotan las cotas o elevaciones del terreno natural, tomadas del perfil de este o bien de la nivelación definitiva realizada en campo. Se vincularán las elevaciones de terreno correspondientes a las estaciones previamente vinculadas de la hoja de cálculo, resumen. 3. Tangente vertical. Esta columna se subdivide en dos. Columna para pendientes.
En esta columna se deben indicar las pendientes tanto de entrada como de salida de las tangentes verticales. Columna para cotas. En esta columna se anotan las cotas de cada uno de los puntos sobre la tangente vertical, solo cuando se calcule curva vertical. 4. Curva vertical. Esta columna se subdivide en 3 columnas, las cuales se llenan solamente cuando existen curvas verticales junto con todo el cálculo de la corrección de la curva. Para llenar la columna 3 y 4, primero se identificarán los PI de las curvas verticales. A cada curva vertical se le dio una longitud de 120 metros, por lo que cada curva cuenta con 6 estaciones. Las estaciones se colocan en el valor X de la columna 4, siendo del 0 al 6. Excel está programado para realizar el cálculo de la columna 4 por sí solo. Es importante que las pendientes de entrada y salida de la columna 3 sean verificadas e introducidas manualmente. Para esto nos podemos apoyar de los formatos generados por Civil CAD o del plano mismo, ya que, con la diferencia de pendientes, obtenemos el parámetro K, que es importante para el cálculo de la cota de la curva vertical. 5. Elevación subrasante. En esta columna se anotan las cotas de todos y cada uno de los puntos sobre la subrasante, es decir, la elevación que les corresponde de acuerdo con el perfil trazado, como resultando de haber proyectado las tangentes verticales con sus pendientes y hecho los cálculos de las curvas verticales. En la hoja se vinculó el valor de elevación de la subrasante que le corresponde a cada estación y punto de interés. 6. Espesores. En esta columna se harán las anotaciones respectivas, ya sea en corte o terraplén, dependiendo del signo que resulte de realizar la diferencia entre la subrasante y la elevación del terreno natural, es decir, cuando el terreno está más alto que la subrasante, negativo, se baja realizando un corte y cuando es más bajo que la subrasante, positivo, se sube haciendo un terraplén. Estos resultados se registran en sus respectivas columnas. En pocas ocasiones resulta la diferencia nula o cero. Estos espesores de igual manera, se vinculó, respetados si se refiere a espesor de corte o terraplén. 7. Áreas. En esta columna se anotarán las áreas correspondientes a la sección de construcción de la estación, ya sea en corte o en terraplén. Para obtener las áreas se procede de la siguiente forma. Se dibujan a escala, 1 a 100, las secciones transversales del terreno. Se mide sobre el eje del camino el espesor en corte o en terraplén que se tenga. Se valora el área de cada una de las capas existentes en la sección de construcción, de terraplén o de corte que se tenga, mediante la aplicación de cualquiera de los siguientes métodos. A. Método gráfico. B. Método analítico. C. Método del planímetro. En nuestro caso, solo se vincularán las celdas correspondientes. 8. Suma de áreas. En esta columna se registran la suma de área que se tiene en una estación más el área de la estación anterior. Estos resultados obtenidos se registran en sus columnas respectivas, ya sea que se trate en corte y o terraplén. 9. Semidistancia, de sobre 2. En esta columna se anotará la semidistancia entre dos secciones de estudio consecutivas. 10. Volumen. En esta columna se registran los volúmenes ya sea en corte o en terraplén, mismos que se obtienen de la forma siguiente. Volumen es igual a la multiplicación de la columna 8 por la columna 9. El resultado obtenido se registra en su respectiva columna, ya sea que se trate de corte y o terraplén. 11. Coeficiente de variabilidad volumétrica. Es la relación que existe entre el peso volumétrico del material en su estado natural y el peso volumétrico que ese mismo material tiene al formar parte del terraplén. Este coeficiente se aplica al volumen del material en su estado natural para obtener su volumen en el terraplén. Este coeficiente es establecido por el Laboratorio de Mecánica de Suelos para cada zona por la que va pasando el material. El coeficiente será mayor a la unidad, cuando un metro cúbico de terraplén pueda construirse con un volumen menor de material, obtenido en el corte o en el préstamo. Contrariamente, el coeficiente. 12. Volúmenes abundados o reducidos. En esta columna se registran los volúmenes abundados o reducidos mediante la siguiente expresión. Volumen abundado o reducido es igual a la multiplicación de la columna 10 por la columna 11. Es decir, se obtiene del producto de los volúmenes afectados por el coeficiente de variabilidad volumétrica. 13. Total de corte y terraplén. En esta columna se pondrá la suma de las columnas del inciso anterior, la 12, en la siguiente columna,
Total terraplén. En esta columna se pondrá el total de volumen de terraplén, realizando la suma de las columnas de terraplén, CT, CI y CS, que correspondan al tipo de material que se tenga en la zona de los cortes. 14. Suma algebraica. En esta columna se registrará el resultado de la suma algebraica de los volúmenes, dando el signo positivo, más, a los volúmenes de corte, y el signo negativo, menos, a los de terraplén. El valor que se obtenga al hacer la diferencia entre ambos volúmenes se anota en aquella columna que predomine, ya sea en corte o en terraplén. 15. Ordenada curva masa. Finalmente se llega al cálculo de la ordenada de curva masa, que no es otra cosa que ir sumando o restando, según lo indique la columna número 14, a un valor de ordenada cualquiera, tomado como origen, de tal manera que se obtengan valores positivos como resultado. Generalmente el primer punto de partida se elige con una cantidad elevada, por ejemplo, 50.000 o 100.000, con el fin de que siempre se tengan valores de la curva más positivos con relación al eje de referencia. 16. Volumen de finos. En esta columna se registrarán los volúmenes de los materiales de las capas subyacentes y subrasantes, CI y CIES, provenientes de bancos de préstamo según lo indiquen los estudios de geotecnia. 17. Ordenada de curva masa de finos. En esta columna se calculará la ordenada de curva masa de finos que consistirá en ir restando los volúmenes de finos, columna número 15, al valor de una ordenada tomada como origen que deberá tener un valor tal que las diferencias sean siempre positivas. 18. Volumen de subbase más base. En esta columna se registrarán los volúmenes de los materiales de las capas subbase y base, SB y BA. 19. Ordenada de curva masa de SB más BA. En esta columna se calculará la ordenada de curva masa de finos que se forma al ir restando los volúmenes de la columna número 16, al valor de una ordenada tomada como origen que deberá tener un valor tal que las diferencias sean siempre positivas. El formato de registro y cálculo de la ordenada masa se encuentra completo.